terminado todas las presentaciones. Vamos a pasar ahora a la presentación de Eduardo, del Grupo Segur, que va a hablar de lo que es la protección marítima contra las actividades de piratería, que es un tema también apasionante. Bueno, te paso la palabra, Eduardo. Eduardo Gutiérrez, el director de operaciones del Grupo Segur. Yo, antes de empezar, quería dejar claro que el Grupo Segur es una empresa, es un grupo formado por 4 empresas, que actualmente somos los terceros en importancia de España, que tenemos una facturación consolidada del año pasado de 230 millones y más de 6.500 empleados. ¿Y por qué empiezo por aquí? Pues empiezo por aquí para dejar claro que Seguribérica, compañía del Grupo Segur dedicada a la vigilancia y la que está haciendo el trabajo en el Océano Índico, es una empresa de seguridad y no es una empresa de contratistas militares. Y que Seguribérica es una empresa debidamente homologada ante el Ministerio de Interior y que única y exclusivamente trabaja con vigilantes de seguridad debidamente homologados ante el Ministerio de Interior. España tiene desde hace siglos una inmensa tradición pesquera. Dentro de esta tradición de pesca se encuentra la pesca del atún. España cuenta en la actualidad con 3 grandes flotas de atuneros congeladores que vienen realizando su faena en el Océano Índico, en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. El 20 de abril del 2008 fue secuestrado en aguas del Océano Índico el atunero Playa de Baquio. Se mantuvo 6 días secuestrado. En el año 2009, el 2 de octubre del 2009, fue secuestrado el atunero congelador Alacrana. Este se mantuvo secuestrado durante 47 días. Ambos secuestros fueron realizados mediante esquifes y por piratas somalíes. Ambos secuestros fueron realizados en la amanecida y ambos secuestros cuando el barco tenía alargado el aparejo. ¿Por qué cuando el barco tenía alargado el aparejo? Porque el aparejo que utiliza un barco atunero es aproximadamente de 600 metros de diámetro y cuando el aparejo está lanzado el barco no puede maniobrar. Momento más sensible y más peligroso para ser secuestrado. Como digo, ambos barcos fueron secuestrados por piratas somalíes y este segundo secuestro de Alacrana fue especialmente largo, penoso y violento. La situación era tal en el 2009 que en octubre de 2009 las 2 asociaciones que hay de atuneros congeladores en España solicitan una reunión con el gobierno español y la tienen a través de la entonces ministra de Defensa, Carmen Chacón. En esa reunión los atuneros, los armadores, solicitan del gobierno español protección y solicitan que sean embarcados equipos de infantería de marina en todos los barcos que navegan por el Índico. La respuesta del gobierno en ese año 2009 es que el gobierno entiende que por ser y tratarse de intereses particulares deben ser empresas de seguridad privada las que se hagan cargo de la protección de esos barcos y no unidades del ejército español. Así las cosas, los armadores se dirigen a distintas empresas de seguridad con la finalidad de escoger cuál o cuáles van a prestar el servicio que están buscando. En la actualidad, Seguribérica, compañía del Grupo Segur dedicada a la vigilancia, presta servicio en la totalidad de la flota atunera española, 19 barcos, en la práctica totalidad de la flota Sichelloa con propiedad española, 7 barcos, y en algún mercante que viene desarrollando básicamente el traslado de pescado a los puntos de venta. Pero para que esto cumplir hacía falta una cosa, que era cambiar la legislación. Hasta entonces la ley por la que regimos en España las empresas de seguridad no tenía previsto el que unos vigilantes pudieran trabajar en el Océano Índico y mucho menos que pudieran trabajar con armas de guerra. Por tanto, el primer paso que había que dar era cambiar la legislación. Y eso exigía cambiar
dos cosas: la Ley de Seguridad Privada y el reglamento que la desarrolla, y el reglamento de armas. Respecto de la Ley de Seguridad Privada, se incluyó en el artículo 81 un supuesto más para que los vigilantes pudieran prestar servicios con armas, y se añadió el supuesto de los barcos pesqueros de bandera española que estuvieran en océanos y sometidos a un peligro. Y se añadió otro supuesto en el artículo 86.4, autorizando el uso de armas de guerra en estos supuestos y nada más que para estos supuestos. Pero con este cambio de legislación no era suficiente. Había que cambiar también el reglamento de armas y explosivos, porque la licencia C, licencia que habilita en España para utilizar un vigilante armas, estaba pensada para la utilización de revólver y pistola, jamás para un arma de guerra. Por tanto, hubo que modificar el reglamento de armas para que esa licencia C de los vigilantes también amparara el uso de armas de guerra en las situaciones ya previstas en la ley que se había cambiado. Con todo este cambio de legislación ya estaba todo, ya era todo legal para poder ir y hacer el trabajo que se nos había encomendado. Pero también había barcos de bandera seychelloa, como ya he dicho, barcos de propiedad de armadores españoles que por los motivos que sea están abandonados por el gobierno de Seychelles. Luego había otra pata, que era el propio gobierno de Seychelles, el que tenía que dictar su propia norma para poder embarcar vigilantes en los barcos. En el caso del gobierno de Seychelles puso unos requisitos a cumplir, que empezaban por ser una empresa de seguridad, utilizar las reglas de enfrentamiento aprobadas por el gobierno de Seychelles, y que el personal que utilizáramos nosotros en los barcos fueran vigilantes de seguridad, con licencia de armas, con la formación adecuada y que no tuvieran antecedentes penales. Con estos requisitos también podíamos trabajar, reuniendo estos requisitos, podíamos trabajar en los barcos de bandera seychelloa. Pero, ¿qué pasaba? Porque los barcos pesqueros que navegan por el Índico no solo entran y salen en Seychelles, tocan otros países. ¿Qué pasaba entonces cuando tocábamos otros países y no teníamos consideración de buque de guerra? Que el buque de guerra permanece con armamento a bordo, no el barco mercante o el barco pesquero. Nos encontramos con que normalmente toda la flota toca en Seychelles, Mauricio, Madagascar y Kenia. Y que en cada vez que tocábamos puerto dependíamos, en lo referente al armamento, de lo que la autoridad de ese país dictara. En estos casos y en todos los países lo que se hace es meter armamento en cajas estancas, cajas bajo llave. La llave permanece en poder del jefe de equipo, del equipo de seguridad, y cuando se entra en puerto, la autoridad del país al que llegamos se hace cargo del armamento. La Guardia Costera, en la mayoría de los casos, se desplaza al barco, descarga el armamento, y cuando se va a zarpar una hora antes se llama y la Guardia Costera lleva el armamento, que no es sacado de los cajones hasta una hora después de la navegación, de empezar la navegación. Bueno, pues hecho todo esto, ¿qué hizo Segur Ibérica antes de comenzar el servicio? Lo primero que hicimos fue poner un requisito indispensable para todos los vigilantes que fueran voluntariamente a embarcar. Y es que todos ellos contaran con experiencia militar previa, y a ser posible en misiones en el extranjero como Afganistán, Kosovo, en fin. Cumplido ese requisito por parte de todos los vigilantes que seleccionábamos, les sometíamos a un test psicotécnico, primero individual, entrevista individual, y les seguimos haciendo lo mismo, y después otra en grupo. ¿Por qué en grupo? Porque en la de grupo intentábamos encontrar los líderes, porque en cada barco hay un jefe de equipo, y porque entendíamos que si hacíamos una selección natural de los líderes nos iba a costar menos trabajo en los barcos que la cosa fuera como tiene que ir. Una vez hecha la selección, todos pasan por un curso de protección marítima que se realiza en el centro de formación que Segur Ibérica tiene debidamente homologado por el Ministerio de Interior. En ese curso de formación se les imparten las materias que están viendo ahí proyectadas, en las que pues, en principio se empieza con la nomenclatura naval, porque un vigilante que vaya a un barco debe de saber, está obligado a saber qué es la aleta de babor o qué es la mura de estribor, o qué es el francobordo o qué es ir abarroado.
porque es un idioma que va a utilizar en el barco y porque muchas veces el barco que sirve como arma se le deja caer a estribor o se le deja caer a la aleta de babor dependiendo de lo que el jefe de equipo diga. Por lo tanto, lo primero que tenían que aprender es la nomenclatura naval. A partir de ahí se les enseña todo lo relativo a los barcos y todo lo relativo a el manual de procedimientos. Seguribérica redactó un manual de procedimientos que va en cada barco, del cual se dio conocimiento no solo al Ministerio de Defensa, también al Ministerio de Interior, y en el que figura las obligaciones del vigilante a bordo y las reglas de enfrentamiento ante caso de una intervención ante un ataque pirata. Por ese el manual de procedimientos nos regimos en la actualidad, son las reglas de enfrentamiento que hemos presentado al gobierno de Seychelles y aprobado el gobierno de Seychelles, y de ese reglamento, de ese manual de procedimientos, nosotros no nos salimos. Una vez que terminan ese manual de procedimientos, también se les da en el curso. Una vez que terminan esa parte teórica del curso, hacemos prácticas de tiro con las armas que luego van a utilizar en la mar. En las prácticas no nos importa tanto las prácticas en sí, porque de acuerdo con el manual de procedimientos, todos los meses tienen ejercicios de tiro en los barcos. Nos importa más, por creer a nuestro juicio que es mucho más importante, que aprendan a armar, desarmar y engrasar el armamento que van a utilizar. Porque probablemente es el armamento que más sufre de todo el Estado español. El armamento va en los barcos sometido a malas condiciones de meteorología, sometido a rechones de agua. Entonces es un armamento que, y encima a tantos miles de kilómetros de distancia aquí, es un armamento que hay que entretener continuamente, que hay que engrasar y hay que mantener limpio. Por lo tanto, lo que más nos importa de estas prácticas, con independencia de que todos tiran con las armas que van a utilizar, es que aprendan a armar, desarmar y engrasar y mantener las armas que luego van a llevar en los barcos. Una vez superado el curso con la parte teórica y la parte práctica, después de haber pasado la selección y todo eso, los vigilantes están listos para ir a la mar en el mismo régimen que los pescadores. El régimen es 4 meses en la mar, 2 meses aquí. Y además, en los 4 meses de mar jamás relevamos un equipo al 100%. Siempre hacemos un relevo del 50%. Quiere decirse, hay 4 señores en un barco, hay 4 vigilantes, salen 2, entran 2, salen 2, entran 2. Con la finalidad de que jamás se llega a un barco 4 señores nuevos. Siempre quedan 2 que llevan 2 meses, llegan otros 2 y los relevos los hacemos al 50%. Con todo esto, ¿qué ha ocurrido desde el año que empezamos allí? Hasta el día de hoy, desde el momento que empezamos, hemos tenido 83 contactos, de los cuales hemos tenido que abrir fuego en 16 ocasiones. El que hayamos abierto fuego no quiere decir que nos hayamos metido a la guerra. La mayoría de los contactos se han resuelto poniendo distancia, porque cuando el barco no está alargado, los esquifes no pueden mantener la velocidad mucho tiempo, son barcos de fibra de 6 o 7 metros, y estamos hablando de barcos atuneros que tienen entre 100 y 120 metros de eslora y que consumen en puerto cuando están parados 3.000 litros de gasoil a la hora. Quiero decir, son barcos importantes, que cuando ponen motor, en la mayoría de los casos se puede salir por velocidad. Ya digo porque las condiciones de la mar no son favorables para que el esquife navegue y porque no pueden seguir el ritmo que sigue el barco continuamente porque tienen que aflojar al final. Bueno, pues hasta ahora, de esos 83 contactos, hemos tenido 16 en el que ha habido fuego y la mayoría los hemos resuelto, ya digo, poniendo distancia. Como verán, los contactos van disminuyendo. Hay que tener en cuenta que empezamos en noviembre del año 2009 y fueron muchos contactos el 2010 y ahora ya van disminuyendo. La cosa va mejorando, creemos nosotros. No quiero dejar de mencionar los 2 apoyos que tenemos nosotros en este trabajo, que son por un lado Atalanta, los barcos de guerra que se encuentran por el Índico, y por otro lado el COAN, que es un organismo de la Armada Española que tiene continuamente las 24 horas localizados a los barcos y que es el encargado de transmitir información de por dónde se mueven los nodrizas, dónde hay esquifes, dónde puede producirse un secuestro y tal. También decir que nosotros en muchas ocasiones hemos dado tanto a Atalanta como COAN proposiciones de nodrizas
y posiciones de esquifes que en algún caso ha facilitado su detención, como el último que fue detenido, que fue por un contacto que dimos nosotros, ¿no? Y tampoco querría terminar sin agradecer al Ministerio de Defensa, a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía su colaboración, porque sin ellos, nosotros como empresa de seguridad jamás podríamos haber hecho lo que estamos haciendo. Sin el apoyo de la Guardia Civil y especialmente de la Intervención Central de Armas y Explosivos, sin el apoyo de la Unidad Central de Seguridad Privada, de la Policía Nacional y sin el apoyo del Ministerio de Defensa en lo que a logística se refiere de traslado de munición y armamento hasta el Índico, esto no se podría haber hecho. Y nada más. Muchas gracias.